Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Luz Elena Moreno, yo soy la gerente médica de vacunas en GSK Colombia y quiero darles la bienvenida en nombre de todo el equipo de GSK Vacunas a este webinar que hemos titulado Cómo mantener al día los esquemas de vacunación, un tema que nos parece muy relevante para hablar en esta época en donde mantener los esquemas de vacunación al día y reforzar la importancia de la vacunación se vuelve crucial. Entonces, quiero darles la bienvenida y presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora María Mercedes Castrejón, que es de nuestro equipo médico de vacunas en GSK Latinoamérica. Ella actualmente se desempeña como directora de Asuntos Médicos y Salud Pública para nuestra región. La doctora María Mercedes es pediatra infectóloga, es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, hizo sus estudios de pediatría e infectología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en el Hospital del Niño de Panamá. Actualmente también es miembro activo de la Sociedad de Pediatría de Panamá, la Sociedad SAPE, la Sociedad SLIPE, tiene una trayectoria como investigadora clínica y cuenta también y es autora de múltiples publicaciones internacionales. Y como les mencionaba, hace parte actualmente del equipo médico regional de GSK. Doctora María Mercedes, bienvenida, es un gusto para nosotros tenerla hoy con nosotros, compartiéndonos todo su conocimiento al respecto. Las preguntas pueden hacerlas durante toda la presentación a través del chat. Vamos a estar respondiéndolas cuando la doctora termine la conferencia. Esta conferencia también se está transmitiendo por Facebook Live y posteriormente va a quedar grabada en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces, bienvenidos a todos. Doctora, la dejo con la audiencia. Muchísimas gracias, Luz Elena. Realmente para mí es un placer poder estar con ustedes y como mencionaba Luz Elena, actualmente estamos viviendo una situación pandémica en la cual pues definitivamente basado en todo este sistema que tenemos de salud en el cual se han detenido prácticamente los esquemas de vacunación, es importante que nosotros como pediatras tengamos muy claro cómo mantener el calendario de vacunación al día. Para empezar, pues en mi conflicto de interés, ya mencionó la doctora Luz Elena, soy pediatra infectóloga panameña y actualmente ejerzo como directora de Asuntos Médicos y Salud Pública para Latinoamérica en GSK Vacuna. Esta es la pequeña agenda que vamos a revisar, más que todo, quiero en estos 30-35 minutos revisar con ustedes los últimos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, algunos conceptos importantes del uso correcto de las vacunas, algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Cómo aplicar estas guías, lineamientos de vacunación en estos en términos de pandemia y algunas conclusiones, pues, que finalmente creo que todos debemos llevar a la reflexión de cómo podemos ayudar y ser embajadores de mejorar estos esquemas de vacunación en nuestra población. Algo importante de manera de introducción, Latinoamérica ha sido exitosa y esto es avalado recientemente por la Organización Panamericana de la Salud. Cuando uno ve la introducción de nuevas vacunas, prácticamente 43 países y territorios introdujeron vacunas como VPH, 35 países introdujeron vacunas contra el neumococo, esto a nivel global, y 21 países y territorios la vacunación contra rotavirus. Si bien es cierto, en Latinoamérica nosotros de alguna forma hemos sido exitosos en introducir muchas vacunas. Sin embargo, todavía hay muchos retos y estos retos antes de la pandemia y definitivamente que se han ido incrementando o digamos han sido mayor después ahora en los momentos que estamos viviendo. Sin embargo, es bien importante mencionarles que 1.4 millones de los 15 millones de niños, de habitantes que viven en América no completan sus esquemas básicos de inmunización. Y si bien es cierto, tenemos éxito, en 10 países de la región reportaron una cobertura de menos del 80%, y eso realmente es importante, y eso cuando uno evalúa, por ejemplo, la primera dosis de sarampión, rubiola y papera. En relación a coberturas vacunales, vean cómo, inclusive antes del 2019, tomando en consideración que el primer caso fue pues, reportado en diciembre, vean cómo coberturas
de DTP disminuyeron de manera importante del 2016, donde se tenía un 91% a un 88% en el 2017, lo que quiere decir que ya inclusive antes en la región tenemos retos importantes. Sin embargo, es importante tomar en consideración qué se ha aprendido de otras epidemias. Y los invito a que revisen este documento del Grupo Técnico Asesor de la OMS, quien se reunió en octubre del 5 al 7, y algunos análisis importantes. Cuando se evaluó la epidemia de ébola entre el 2014 y 2015, desafortunadamente hubo un incremento en las causas de enfermedades inmunoprevenibles, como sarampión, malaria, VIH y SIDA, y esto fue atribuible por fallas en el sistema de salud que superaron las muertes por ébola. Es decir, y de hecho, recientemente la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar en su artículo el 10 de noviembre y publicaba que en África, por una persona que se afectaba de COVID, se morían prácticamente 80 niños por enfermedades inmunoprevenibles, un poco para dimensionar el efecto que está produciendo esto en las coberturas vacunales. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la vacunación debe ser considerada un servicio de salud esencial y que no debe ser interrumpido. Y recordemos el éxito reciente, el 25 de agosto, se certificó por parte de la Organización Mundial de la Salud la región de África libre de poliovirus. Y situaciones como la que estamos viviendo, pues definitivamente son un reto para que haya una erradicación de polio a nivel mundial, ¿verdad? Basado en la disminución de las coberturas. En agosto del 2020, la Organización Mundial de la Salud lanza una guía que la denomina No dejes a nadie atrás, y esta guía debe ser implementada en todos los países para planear, implementar la puesta al día, que prácticamente es el tema del día de hoy. En inglés esto se llama catch up. Y el objetivo de esta guía es asistir a los programas ampliados de inmunización para establecer políticas de puesta al día y guiar los esquemas de vacunación bajo estas situaciones, ¿no? En las cuales se ha interrumpido la vacunación. En algunos países este distanciamiento entre el servicio de salud y los esquemas normales de visita han sido más largos que otros. Sin embargo, es importante identificar a esta población que ha sido afectada por pérdidas de vacunación y establecer estas estrategias de salud para puesta al día. Algunos conceptos importantes en este documento, pues cuando hablamos de vacunación de puesta al día o catch-up, esto se refiere a retrasos y muchas veces sin que haya pandemia hay retrasos o falta de que un niño o una persona adulta reciba sus vacunas. Muchas veces esto ocurre porque hay una falta de suplencia de alguna vacuna, o porque hay interrupciones del servicio, o porque se pierde la cadena de frío de algunas vacunas, o porque, por ejemplo, algunos padres deciden moverse de un país a otro, o inclusive cuando hacen ciertos viajes. Entonces, si por algún motivo sea un niño, digamos un niño, vamos a enfocarnos en un niño por ser pediatra, no recibe una vacuna adecuadamente en el momento que lo debe recibir, pues ya estamos hablando de que este niño debe seguir, o este médico debe seguir, o el personal de salud, una guía para implementar la puesta al día. En términos generales, cuando hablamos de calendario de vacunación de actualización, hablamos de políticas de actualización que debe tener cada país y que debe incluir cómo colocar a ese niño, a pesar de que tuvo una dosis, perdió algunas dosis, que debe. Y aquí es importante porque se deben considerar las edades mínimas y máximas para poner esos niños al día, y también los intervalos mínimos que se permiten entre los antígenos o entre las diferentes dosis de una vacuna u otra. Algunos conceptos como dosis inválida. Una dosis de vacuna se considera inválida si se administra antes de la edad mínima recomendada o antes del intervalo mínimo desde la dosis anterior a la serie de vacuna. Y esto el personal de salud lo tiene que tener muy claro, porque en condiciones que usted no aplique una vacuna con el intervalo adecuado, esa vacuna se puede considerar que es inválida y usted debe repetir la dosis, pero tiene que saber
hasta cuándo va a repetir y cómo lo va a hacer. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Este documento también te habla de una dosis oportuna, que es una dosis de vacuna administrada dentro de un cierto tiempo desde la edad recomendada de vacunación. Y no hay una ventana de tiempo estándar universal administra una vacuna para que se considere oportuna. Hay ventanas de oportunidad y esto varía dependiendo de los diferentes antígenos. Es decir, que dependiendo del antígeno que usted administre o de la vacuna que usted administre, usted debe conocer si se hace en administración simultánea, si hay alguna interferencia entre las vacunas. Si se hace en administración no simultánea, es decir, una vacuna se coloca hoy y después en otro momento usted tiene que conocer cuál es ese intervalo que necesita entre la administración de una vacuna u otra. El CDC también de alguna forma tiene una documentación que es importante que ustedes la revisen junto con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que vuelvo insisto, el último lineamiento es de ahorita, de noviembre, del 10 de noviembre, basado en estos lineamientos de agosto del 2020, y debe considerarse para el éxito de la vacunación algunos criterios. Obviamente el paciente correcto, es decir, si es un niño, conocer el esquema de vacunación que le corresponde al niño y de acuerdo a la edad del niño, el diluyente adecuado, ¿sí? Cada vacuna o cada antígeno tiene un diluyente que es adecuado y usted no debe mezclar lo mismo. El momento correcto, y cuando hablamos del momento correcto, es la edad que tiene el niño, el intervalo, la fecha y algo muy importante, la dosis que sea adecuada, si es 0.5, si es 1 mililitro, la ruta. Y dentro de la ruta, pues el personal de salud tiene que está muy claro en el tamaño de la aguja, la técnica que se administran los diferentes antígenos, el sitio adecuado y algo que yo quiero llamar la atención es la documentación adecuada, ¿sí? Es importante que el personal de salud que vacuna coloque el número del lote, la fecha, o sea, todas estas son información que son cruciales para que un esquema de vacunación sea exitoso y por ende una campaña de vacunación sea exitosa. Quiero tomar un par de minutos en mitos y evidencia, porque hay a veces cuando damos este tipo de charla nos preguntan sobre el beneficio de aspirar o no aspirar en el momento que uno aplica la administración y realmente no existe una evidencia que vaya a favor de que se aspire lentamente. De hecho, un estudio realizado en el 2007 en Canadá comparó la respuesta de los lactantes con una técnica de aspiración y retiro lento versus no aspirar y un rápido retiro. Y basado en las escalas del dolor visual y el comportamiento, se demostró que el grupo que recibió una vacuna sin aspirar experimentó menor dolor, ¿sí? En cuanto a relación en el orden de la aplicación, las vacunas más dolorosas deben dejarse de último. Se sabe que la vacuna de VPH, por ejemplo, es una vacuna que duele. La vacuna de sarampión, rubiola y papera, cuando se compara, son vacunas dolorosas. Y, por ejemplo, en el caso de una vacuna de VPH que se administra a niñas de 9 años en adelante, usted debe decirle que es a las niñas que es una vacuna que duele. ¿Sí? Es una vacuna que puede ocasionar dolor. Y en relación al dolor, hay un mito sobre la estimulación táctil y en niños mayores de 4 años y adultos se ha visto que cuando uno estimula táctilmente en el lugar donde se administra la vacuna, esto por una competencia sensitiva disminuye el dolor. Y para los niños muy pequeños, los americanos utilizan una técnica que es la 5S, que por sus siglas en inglés es consolarlo, balancearlo y darle succión en el momento que está administrando la vacuna y todo esto ha demostrado que hay una disminución en el dolor y por ende un beneficio en el niño, no se siente el niño tan mal al momento de administrar las vacunas. Ahora, ¿qué debemos considerar un esquema de puesta al día o catch-up? Bueno, prioridades, edad, el conocimiento de edad en la cual usted va a administrar el producto, los intervalos mínimos y máximos y qué pasa con la administración concomitante de las vacunas, cuáles son las vacunas que yo puedo administrar simultáneamente, aun cuando ese niño tuvo una pérdida en ciertas dosis por, digamos, el distanciamiento social de lo que estamos viviendo. Hablemos primero de los esquemas acelerados. Los esquemas acelerados, la intención es poder completar rápidamente estos esquemas. Y aquí lo más importante es que la administración de la dosis de una vacuna multidosis con intervalos más cortos de lo recomendado puede ser necesaria en determinadas circunstancias
como estamos viviendo hoy. Se aplica mucho incluso en niños o personas adultas que van a viajar y en crisis sanitaria, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, el primer concepto y el primer mensaje que quiero que se lleven de esta presentación es que la disminución de los intervalos entre las dosis de las mismas vacunas puede interferir con la protección y la respuesta de anticuerpos. Es decir, si yo tengo una vacuna que la debo administrar con un intervalo de 4 semanas, ¿sí? Existe un periodo de gracia, que eso lo vamos a conocer ahorita, pero usted no debería, por querer tener un esquema acelerado, disminuir esos intervalos más allá de lo permitido. Si usted lo hace, disminuye la respuesta de mínimo para que se produzcan los anticuerpos y haya una respuesta adecuada. Y eso es lo que vamos a aprender actualmente. De hecho, cuando se hace una administración no simultánea de vacunas, el CDC considera válido la administración de dosis de vacuna con un periodo de gracia de 4 días. Pero vean qué interesante, el día 1 es el día anterior al día que marca la edad mínima o el intervalo mínimo para una vacuna. Pongámonos en un ejemplo práctico. Es decir, que si yo sé que el intervalo que yo tengo entre la dosis de una vacuna, pongamos, de DTP, y la dosis de una vacuna de DTP de segunda dosis versus primera dosis, tercera dosis, es de 4 semanas, y yo quiero acelerar ese esquema de vacunación, yo tengo un periodo de gracia de 4 días. Pero el día 1 es el día anterior al día que cuenta. Entonces, si son 28 días, pónganse, el periodo de gracia sería 28, 27, 26, 25, 24. Entonces, si ese niño yo lo vacuno en el día 23, ya se me fue a 5 días. Entonces, esa dosis se considera que no es una dosis válida y por ende yo debo repetir la vacunación y debo contar, y aquí es importante, el momento en que apliqué esa vacunación que fue inválida para tomar de nuevo entonces los 28 días, y si quiero tener el periodo de gracia, los 4 días serían 24 días. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero estos son conceptos que todo el personal de salud y el pediatra debe tomar en consideración en este momento en el cual tenemos muchos niños que han perdido sus esquemas de vacunación y lo tenemos que poner al día. Ahora, ¿cómo reanudamos la vacunación? Si existió un retardo en la vacunación, no se requiere comenzar esquemas de vacunación o agregar dosis extra. Es decir, pongamos el mismo ejemplo de un niño que no acudió a su dosis 3 de DTP. Usted no, cuando llega el niño, si ese niño ya recibió 2 dosis de DTP, entonces usted le aplica en el día que llega, en ese momento que llega, usted le aplica la dosis de DTP y esa la considera como la tercera dosis. Usted no la va a considerar como la segunda dosis porque usted va a decir, ah, no, esa segunda dosis no funciona porque ya pasó mucho tiempo. No, usted no requiere comenzar esquema. Usted sigue su esquema como si no hubiera pasado nada. Sí, eso es importante. Y ahora vamos a ver un ejemplo, porque realmente los intervalos prolongados no afectan la respuesta inmune. Sin embargo, los intervalos cortos sí interfieren con la respuesta inmunológica. Entonces, no es que estoy diciendo que los intervalos largos no son importantes, hay que conocerlo dependiendo del antígeno, pero no es necesario comenzar esquemas. En consideración a intervalos mínimos entre dosis, cuando uno combina antígenos, se sabe que cuando uno combina 2 vacunas inactivadas o una vacuna inactivada y viva o 2 vacunas vivas orales en el mismo momento, usted lo puede administrar simultáneamente. Ahora, si usted tiene 2 vacunas vivas parenterales que definitivamente no la puede administrar en el mismo momento, usted tiene que saber, conocer que el intervalo mínimo entre una vacuna viva parenteral y otra es de 4 semanas. Y con un periodo de gracia, que ya mencioné anteriormente, de 4 días. Cuando hablamos de vacunas vivas parenterales, estamos hablando de sarampión, rubiola, papera, ¿verdad? Esto es importante. Usted, si va a agregar una vacuna de sarampión, papera, rubiola, y después tiene una vacuna como varicela, por ejemplo,
usted no la pudo poner por A o B motivo en ese momento, usted tiene que tener un intervalo de 4 semanas como mínimo entre una vacuna y otra. Ahora, en relación a coadministración, importante que la mayoría de las vacunas se pueden coadministrar el mismo día. Esto aumenta la probabilidad de la adherencia y de poner rápidamente a los niños en sus esquemas. Sin embargo, es bien importante que si se requiere que en el miembro de un niño, ya sea en el muslo o en un adulto, y usted tiene que poner varias vacunas intramusculares simultáneas, sí debe haber una distancia por lo menos de 2.5 centímetros entre una aplicación de una vacuna intramuscular versus la otra, o desde el punto de vista subcutáneo. O sea, debe haber una distancia, aun cuando usted la coloque en un mismo miembro. Lo ideal es colocarlo en miembros diferentes, es decir, en el brazo o en el muslo, dependiendo de la edad, ¿no? Obviamente, estamos hablando de niños, entonces usted la coloca de manera en diferentes miembros, pero si tiene que colocarla en una misma extremidad, usted la va a colocar con una distancia por lo menos 2.5 centímetros. Y aquí vamos a hacer un ejercicio para ver cómo podemos poner en práctica todo esto que estamos hablando. Y esto, obviamente, es un caso hipotético. Hablemos de una niña de 6 meses que nació el 15 de mayo del 2020. Esta paciente recibió una vacuna hexavalente de TPA, Hemófilos influenza, hepatitis B y IPV. La primera dosis la recibió el 15 de julio del 2020 y vean que la segunda dosis, ¿verdad? Se le colocó el 30 de julio, es decir, que prácticamente 14 días. Eso se considera una dosis inválida. ¿Por qué? Porque entre la primera dosis y la segunda debe haber 4 semanas. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Lo que yo mencionaba anteriormente. Esta segunda dosis, que el 30 de julio se considera una dosis inválida. Por ende, usted va a repetir esta dosis, la dosis válida, con un intervalo de las 4 semanas. De tal forma que la siguiente dosis de esta vacuna hexavalente que se colocó mal, se la va a poner el 30 de agosto. El otro ejemplo es hepatitis A. Pónganse ustedes, esta niña, el 15 de noviembre se le puso la primera dosis de hepatitis A. En algunos países, no en Colombia solamente se coloca una dosis, en otros países se colocan 2 dosis. Pero pongamos que se colocó la segunda dosis el 15 de diciembre. Entre la primera y la segunda dosis, los lineamientos o sea, usted debe esperar por lo menos un intervalo de 6 meses. Si ese niño no cumplió, en este caso entre noviembre y diciembre, pasó solamente un mes, se debe repetir prácticamente los 6 meses después de la dosis válida. Y recuerden que un retardo en la vacunación no requiere comenzar esquemas de vacunación o agregar dosis extras en el esquema. Otro ejemplo que les traigo es hepatitis B, por ejemplo. Un niño que se coloca la primera dosis el 15 de julio, luego la segunda dosis el 15 de septiembre y la tercera dosis el 10 de octubre. Es decir, que entre septiembre y octubre, ¿verdad? Se perdió ese intervalo mínimo. Por ende, el periodo que se necesitaba era 8 semanas. Entonces, no, entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre no hay 8 semanas. Entonces, por ende, se debe repetir la dosis 3, tomando en consideración que esa dosis que se aplicó fue inválida. Y se debe repetir pues a las 8 semanas o después, si ya el niño, dependiendo de la edad del niño, o después de las 24 semanas de edad. Recuerden que los dos parámetros que se toman en consideración son tanto la edad como los intervalos recomendados de acuerdo, pues, definitivamente a la edad del niño. En relación a edades mínimas, y aquí les traigo un ejemplo, por ejemplo, y esto es de acuerdo a las prácticas del Comité de Inmunizaciones americano, pero también con el CDC y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y ponga, estos lineamientos te establecen la edad recomendada para la dosis, cuál es la edad mínima para esta dosis, por ejemplo, para el DTP, ustedes ven 6 semanas, cuál es el intervalo recomendado para la siguiente dosis, son prácticamente 8 semanas, pero hay un intervalo mínimo, y ese intervalo mínimo es 4 semanas. Y recuerden que con un periodo de gracia de 4 días, y así tenemos pues prácticamente para todos los antígenos, en este caso el ejemplo que les traigo es DTP. La Organización Mundial de la Salud establece, y esto está en español, sin embargo, el último que pueden acceder ustedes en la página web está en inglés,
y es básicamente em, em, toda una publicación de cómo se deben de colocar o cuáles son los intervalos que se deben de tener si se interrumpe la serie. Y vamos a empezar, voy a tomar el ejemplo de polio, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí, en el caso de Colombia, por ejemplo, las primeras dosis son IPV y posteriormente las dos últimas dosis de refuerzo son OPV, ¿no? Entonces, ustedes ven que la edad de la primera dosis, 8 semanas, IPV primero, dosis de la serie primaria, que es el intervalo mínimo entre las dosis, entre la primera y la segunda son 4 semanas. Y si se interrumpe la serie primaria, vean lo que establece la Organización Mundial, reasumir sin repetir dosis previa. Ahora, se debe tomar en consideración si el niño es menor de 1 año o mayor de 1 año. Y dependiendo de esto, en el caso de IPV, si el niño es menor de 1 año, pues va a recibir sus 2 dosis de IPV y sus 2 dosis de OPV. Y si el niño es mayor de 12 meses, va a recibir 1 o 2 dosis de IPV y 2 dosis de polio oral. Entonces, y así está para cada producto. Y aquí ustedes pueden ver más detallado, obviamente no se lee bien, pero la idea es que ustedes vean que la información está y está de manera disponible, pues, y obviamente esto tiene que ir con el esquema nacional de cada país, en este caso con el esquema de Colombia, y establecer cuáles son estos intervalos mínimos y máximos. Algunas palabras sobre intercambiabilidad de la formulación de las vacunas, y esto lo menciona este documento de la Organización Mundial de la Salud. En general, uno usa el mismo producto del fabricante para todas las dosis de una serie de vacunas. Sin embargo, si usted no la puede completar una serie con la misma vacuna, utiliza un producto que uno tenga, ¿sí? Aunque no se recomienda que se reinicie una serie, incluso para la serie primaria, ¿verdad? Se refuerza nuevamente este concepto. En el caso de diferentes productos de vacuna que requieren un número diferente de dosis para completar la serie, y ellos ponen el ejemplo de hemófilos, influenza o vacunas contra rota, por ejemplo, se recomienda administrar el mayor número de dosis para completar la serie, ¿no? Los diluyentes no son intercambiables entre fabricantes ni formulaciones. Solamente se debe usar el diluyente asignado por el fabricante para la vacuna y la presentación. Y esto es importante porque, de hecho, recuerden que una de las características para que tengamos un éxito en la vacunación es usar el diluyente del antígeno específico de la vacuna que uno tiene. Y intercambiabilidad de formulaciones, solamente si es necesario, completando la serie de vacunas. Algunas pueden intercambiarse, sobre todo cuando son formulaciones monovalentes u otros productos similares, pero siempre si son producidos por el mismo fabricante. Y esto obviamente, ¿por qué? Porque no hay estudios en muchos casos que demuestren esa intercambiabilidad entre los productos. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud realizó algunos señalamientos sobre cuál era el objetivo de inmunización en el contexto de esta pandemia y prácticamente es brindar orientaciones respecto al funcionamiento de estos programas en el contexto de la pandemia, priorizar vacunación contra influenza, sarampión. Recuerden que son prioridades el personal de salud, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, los niños. En el caso de sarampión se considera a los niños. Recuerden, en países donde ha habido casos de sarampión, se ha movido la edad de la primera dosis de vacunación para disminuir esta enfermedad y para evitar estos brotes a los niños entre 6 meses y en algunos se puede colocar hasta los 9 meses, pero recuerden que esa es la dosis cero. Entonces esa vacuna que se coloca a los niños menores de 1 año se considera dosis cero y posteriormente el niño va a recibir su vacuna pues al año de edad de acuerdo al esquema de vacunación. Y en las personas con diagnósticos de COVID y sus contactos, como no existe una literatura como tal, la Organización Panamericana ha sugerido que se debe diferir la vacunación hasta que haya la recuperación total, la convalescencia como tal. Y esto es importante porque esto es una pregunta que hacen muy frecuentemente. ¿Qué pasa si el niño tiene un retraso y está en contacto con alguien, no le ha dado COVID al niño, pero está en contacto con un familiar que tuvo COVID? Bueno, entonces se debe diferir hasta que las personas hayan por lo menos cumplido los 14 días después de la última exposición, sobre todo si está en una familia. Y esto, vuelvo, insisto, es un documento que los invito a que lo revisen, es
donde realmente ante la carencia de evidencia científica que tenemos con esta enfermedad que es nueva, se prefiere pues no vacunar a los individuos que aun cuando estén asintomáticos y que han estado en contacto con una persona positiva, y en el caso de la persona o el niño que ha tenido COVID, hay que esperar que prácticamente se recupere para poder reiniciar su esquema o seguir con su esquema de vacunación. Algunos lineamientos de esta última reunión del grupo estratégico de inmunizaciones que fue del 5 al 7 de octubre, obviamente priorizar la estrategia de puesta al día de campañas de vacunación masiva. Vuelvo, insisto, nosotros los pediatras debemos ser embajadores de la vacunación. Esta es una información que debemos de tener al alcance, que debemos manejarla junto con nuestros esquemas de vacunación. La idea es evitar brotes, favorecer la población vulnerable, prepararse, obviamente, para la suplencia y el manejo de una vacuna cuando la tengamos posteriormente, prontamente, esperemos. No hay mucha data sobre lo que está pasando con influenza, neumococo y el SARS-CoV-2. Lo que sí se ha visto es que con las medidas estas, y estos son datos que se están publicando hoy en día, pero con las medidas del uso de la mascarilla, pues definitivamente no solamente estamos previniendo una enfermedad nueva, sino también enfermedades de transmisión respiratoria, como lo es la influenza, como son otros virus, como el sincicial respiratorio, etcétera. Se está viendo que hay una disminución. Sin embargo, recordar que debemos vacunarnos para evitar que haya comorbilidad, pues, simultánea, ¿no? Y más que todo con vacunas que ya han sido probadas, que tienen una eficacia y una efectividad en nuestros países, ¿no? Y debe ser prioridad la vacunación del personal de salud, adultos mayores, miren, personas con enfermedades crónicas, las embarazadas y los niños de 6 meses a 5 años. La OPS, por ejemplo, decía los niños, ya este grupo estratégico pues sí menciona específicamente los niños de menores de 5 años, porque sabemos que los niños a esta edad son los que tienen mayor riesgo, y obviamente sí son niños que tienen factores de riesgo. Y algo que me gustó es que este grupo ya está hablando de estrategias de innovación, definitivamente para apoyar a los programas nacionales a nivel locales, a nivel de los países, estrategias de innovación como códigos de barras para colocarlos en las vacunas, formulaciones termoestables al calor, por ejemplo. Se necesita pues algunas formulaciones que para nuestros países, sobre todo que tienen calor, pues sean un poco más termoestables. Entonces, definitivamente este documento lo que le insta a uno, y por eso lo traigo, porque son revisiones de hace menos de un mes, donde la puesta al día y las campañas de vacunación pues cobran un papel importante. Y finalmente, pues como algunas conclusiones, vuelvo, insisto, nosotros somos embajadores de la vacunación, debemos priorizar las oportunidades en vacunación, aplicar este conocimiento en los conceptos clave y la puesta al día. Y los niños merecen esta oportunidad, pero también los adultos, las embarazadas, todos merecemos esta oportunidad. Y creo que de nada sirven las vacunas si nosotros no las llegamos a colocar en la población adecuada y en el momento adecuado, tomando en consideración todos estos nuevos lineamientos, que si bien es cierto, vuelvo, insisto, no son tan nuevas porque de alguna forma se ponen en prácticas cuando en un país o en un programa ampliado hay una carencia de cualquier producto, eso ocurre normalmente, y puede que a veces los niños o los adultos lleguen a vacunarse y no hay una suplencia. Entonces, después uno tiene que recitar a ese niño, volverle a dar una cita en un periodo a lo mejor fuera de esa ventana de lo que debió haber recibido. Entonces, todos estos conocimientos nos ayudan a mejorar y a contribuir con que definitivamente pues más niños, contribuir con que más adultos, más mujeres embarazadas tengan su vacunación, y contribuimos a la disminución de la mortalidad de enfermedades inmunoprevenibles. Muchísimas gracias y espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias, doctora María Mercedes, por la información y por estar hoy aquí con nosotros compartiéndonos toda esta información que se vuelve supremamente valiosa, como usted decía, justo en una situación en donde es tan importante mantener la vacunación, en donde definitivamente necesitamos
que los calendarios se mantengan al día y que los niños se mantengan adecuadamente vacunados para no tener otras enfermedades que podrían generar rebrotes, que podrían generar una situación de salud pública que no queremos en un momento como este. Aquí tengo varias preguntas. Algunas de ellas es un poco saber cómo se pueden como completar los esquemas de vacunación en diferentes casos. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño que viene de otro país, ¿sí? Y no ha recibido, tiene 5 años y no ha recibido ninguna vacuna. Ahí qué se puede recomendar, cuáles son las vacunas, ya entendiendo que pasó como todo este periodo del calendario más importante hasta los 5 años, ¿qué pasa después de los 5 años? ¿Cuáles son esas recomendaciones que podemos dar para vacunar a un niño en esta situación? Bueno, ahí definitivamente hay que ubicarse primero que todo en el esquema de vacunación de su país, ¿sí? Y poder establecer, pues todo niño, recuerden que si este niño en ningún momento tuvo ninguna vacuna, entonces estamos hablando de seguir algunos lineamientos, dependiendo si el niño está en la edad específica, porque por ejemplo, si ese niño tiene 5 años, ¿sí? La primera pregunta es ¿de dónde viene? ¿Dónde vive? Si es un paciente indígena o es un paciente que tiene alto riesgo, por ejemplo, tuberculosis, en muchos casos se coloca la BCG. Eso depende de los lineamientos del país. El paciente debe recibir sus vacunas de DTP, por ejemplo, entonces ahí es donde el calendario te ubica. ¿Cuál es el intervalo mínimo que yo tengo con ese niño para la vacuna de DTP? Yo sé que le debo de poner, por lo menos si pasaron los 5 años, por lo menos este niño tiene que tener 2 dosis y un refuerzo, o sea, lo mínimo que debe de tener. Entonces ya yo establezco el día 1 de ese niño es en el momento en que llega. Entonces usted agarra el esquema de vacunación y usted va a empezar a, a calendarizar específicamente a ese niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la dosis, yo le voy a usar probablemente un esquema acelerado, ¿sí? Porque ya lo agarré y lo voy a citar muy probablemente a las 4 semanas. Entonces ya yo sé si ese niño tiene la posibilidad que la siguiente dosis de ATP se la doy a las 4 semanas, ¿sí? Entonces así le voy estableciendo, igual polio, ¿sí? Entonces ese niño no tiene ni polio, no tiene sarampión, no tiene varicela, o sea, todas esas vacunas hay que colocárselas. Si el niño, dependiendo de la vacuna que se utilice en el país, si es una vacuna de neumococo, por ejemplo, yo sé que a ese niño le tengo que aplicar 2 dosis, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo que yo le tengo que aplicar? Son 8 semanas, pero yo puedo establecer, tengo que ver cuál es el inserto para ver qué me dicen los intervalos mínimos o máximos dependiendo del producto que yo tenga. Eso también es importante, ¿no? Entonces, todo va a depender de la edad del niño, de las características que yo tenga de la población, de dónde vive el niño, ¿sí? Y sobre todo, me la pusiste un poquito más dura porque es un niño de 5 años o más, que nunca tuvo un esquema. Entonces ese niño de verdad que hay que agarrarlo a él y a toda la familia, porque muy probablemente es una madre, porque no hay una pandemia de 5 años. Entonces, lo que sí está ocurriendo es todo lo contrario. Son niños muy probablemente menores de 5 años que están con esquemas retrasados, ya sea de 1 o 2 dosis, porque en esta pandemia estamos hablando de que hay periodos de 7, 8 meses ya de distanciamiento, en donde por servicios de salud, por miedo, mucha gente por miedo, muchos padres de familia por miedo a enfermarse de COVID, no acuden a las instalaciones de salud. Entonces son muchos retos que en este momento se están dando. ¿Sí? Sí. Ahí con algo que mencionabas acerca de las diferentes dosis dependiendo de la edad. Aquí nos hacen la pregunta de por qué si las vacunas, todas las vacunas tienen el inserto, digamos que aplica para todos los países, ¿por qué se aplica a veces una dosis y a veces dos dosis según la edad? No sé si, porque no dice exactamente a qué vacuna, pero no Yo me sé imagino si, que hepatitis. creo que se refiere como a los diferentes esquemas, que hay vacunas que tienen diferentes esquemas por edad. ¿Qué nos Sí. Bueno, puedes? definitivo. Yo voy a poner el ejemplo de hepatitis, tal vez porque lo mencioné. Dije que en el caso de Colombia es una dosis de hepatitis. Yo soy de panameña, en el caso de Panamá son 2 dosis.
cada país define, de hecho, hoy en día, por ejemplo, hay publicaciones que te hablan de efectividades con una sola dosis muy alta versus con 2 dosis, entonces el país decide cuál es el esquema de vacunación adecuado, ¿sí? Eso depende, pero hoy en día, tal vez lo menciono porque mencioné lo de hepatitis, pero por ejemplo, generalmente el calendario de vacunación, para el que me hizo esa pregunta, va de acuerdo a la edad de riesgo de los niños de adquirir infecciones. Y pongo el ejemplo de rotavirus, ¿sí? El rotavirus es una vacuna que se administra a los niños a los 2, 4 meses. ¿Por qué se administra tan tempranamente a esa edad? Porque es el mayor riesgo de enfermarse que tienen esos niños. Entonces, la segunda dosis se puede administrar, ¿sí?, a un periodo que usted tiene hasta el niño de 6 meses. La Organización Mundial de la Salud establece que se puede administrar hasta el año de edad si el niño no llegó a esa segunda dosis. Entonces, muchos son lineamientos del país, pero también son lineamientos internacionales que se aplican en este momento. Pero lo ideal, los esquemas de vacunación están realizados o hechos para tomar en consideración la edad de riesgo de los niños. En el caso de la embarazada, se vacuna a la embarazada con una vacuna de TPA, por ejemplo, a celular, para protegerla a ella, si bien es cierto, pero para proteger al niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese niño necesita protección contra la tosferina durante el periodo en que el niño puede estar expuesto y no tiene anticuerpos, porque su primera vacuna la empieza a recibir a los 2 meses de edad. Entonces es importante vacunar a la embarazada para que le dé protección a ese recién nacido en el periodo en el que él está expuesto y no tiene anticuerpos. Entonces, cada antígeno, cada calendario tiene una explicación de por qué se colocan las vacunas de manera temprana, ¿no? Y es para prevenir enfermedades en esa población que son los niños más vulnerables, pero los adultos también. Porque el otro mensaje que quiero mandar, que no lo dije, es que muchas vacunas pierden la inmunidad en la medida que nosotros vamos creciendo. Y el caso es el caso de la vacuna de DTP. Esta pierde su inmunidad y cada 10 años la persona se debería vacunar. Es decir, que los adolescentes se tienen que vacunar y los adultos también y las personas de riesgo. Entonces es importante dependiendo de la vacuna, ¿no? De la enfermedad que tú previenes y de la vacuna. Muchas gracias. Aquí nos preguntan sobre la vacuna sarampión, rubiola, paperas. ¿Cuáles serían las dosis a colocar? La primera al año de edad y la segunda sería a qué edad, ya que en algunos casos, bueno, esta pregunta nos la hacen desde El Salvador, ya que Ajá. la segunda sería a qué edad se está colocando, sí, que ya que la están colocando antes de los 2 años y ya no a los 4 años. Claro. No sé si ese es el calendario del Sí, lo importante, recuerden, lo importante es que, por ejemplo, hablemos, en este caso, en el caso de Colombia, por ejemplo, se coloca al año la primera dosis y la segunda dosis, y me corrige Luz Helena, pero la segunda dosis se coloca a los 5 años, ¿sí? Sí, A los así es 5 en años. Colombia. En el caso de El Salvador, se coloca al año y la segunda dosis se coloca a los 4 años. O sea que usted tiene un periodo de ventana amplio. Cuando hablamos de brotes, que era un poco lo que yo me refería, la primera dosis se puede bajar tan tempranamente como es a los 6 meses o a los 9 meses, pero esa primera dosis se considera cero. Es decir, que a ese niño hay que volverle a repetir una dosis al año de edad. Si por A o B motivo, en situaciones de brote, se le colocó esa dosis, pónganse ustedes, a los 10 meses, en la edad mínima o el intervalo mínimo entre una dosis y la segunda tiene que ser 4 semanas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y el periodo de gracia de esas 4 semanas, recuerden que son 4 días. Si pasan los 5 días, ya esa dosis se considera inválida y hay que repetirla. Entonces, no sé, por ahí era la pregunta, ¿no? Pero en el caso de sarampión, rubiola y papera, generalmente los intervalos son mucho más largos en los Perfecto. esquemas habituales. Nos preguntan si la vacuna de poliomielitis necesita refuerzo en la adolescencia o en la edad adulta.
como ocurre, No, por ejemplo, con generalmente, DTP. no, en el caso de polio no. En el caso de polio no hay refuerzo para la edad adulta. De hecho, lo interesante es que cumplir los esquemas. Si los niños tienen más de, bueno, es que es poco probable que una persona adulta no haya tenido una vacuna de polio. Es muy poco probable. Pero no existe un polio dentro Dosis de la edad más allá adulta, de no que los yo 5 recuerdo. años que tenemos el esquema, ¿sí? Nos preguntan qué se podría hacer en vacunación de VPH, cuáles son los intervalos mínimos para Sí, vacunación. cero, bueno, eso depende de las vacunas, ¿no? Porque recordar que 2 dosis son para los niños menores de 15 años, pero estamos hablando de 0, 1, 6 meses, depende de la vacuna que se Se está utilice. haciendo en Colombia. Y lo interesante, perdón, en 0,6 se Colombia, está haciendo actualmente, sí. 0,6. Y lo importante es que si el niño o digo, la niña, por ejemplo, tiene más de 15 años, se consideran 3 dosis, no 2 dosis. Y eso aplica, no sé si aplica para el esquema de vacunación que tienen en Colombia. Sí. En Colombia se está utilizando 2 dosis actualmente. Listo. Hay una pregunta, bueno, la pregunta que hicieron antes de la diferencia de 1 o 2 dosis, aquí nos aclaran que esa era la pregunta, que por qué la diferencia entre países, esa es Sí. que había como Son esas diferencias decisiones que entre toman, países. sí, son Sí. decisiones que toman los gobiernos, los programas ampliados, el grupo técnico asesor de los países. Bueno, dice que las vacunas, aquí hay otra, las vacunas de células completas de Ajá, DTP se pueden aplicar hasta los 7 años, según perdón, 6 sí, años, 11 meses, 29 días. La pregunta es si así eso es. puede traer algún riesgo en el niño vacunado. No sé si pensando en un niño mayor de 5 años, supongo que es la pregunta, no sé. De 7 años sería, me imagino. Después de 7, lo que se sabe es que después de 7 años se deben usar las vacunas acelulares porque disminuye la reactogenicidad. La diferencia entre las vacunas acelulares y las vacunas completas es la reactogenicidad. Es decir, la presencia de eritema, de dolor, o efectos secundarios atribuibles normalmente a la vacuna. Por eso es que se recomienda a los niños mayores administrar una vacuna de TPA celular, mayor de 7 años. Sí, y aquí tenemos justo la pregunta contraria. Si estas vacunas que normalmente son de refuerzo se indican en los niños más pequeños, si se pueden como utilizarlas como al contrario. No, no, no. Las dosis de refuerzos, cuando hablamos de los intervalos, ¿no? Yo me imagino que ahí es No, es la decir, pregunta. que si bien, no, la pregunta es que si llega un niño con eh, indicación de DTP, pero de refuerzo, ¿sí? DTP de refuerzo, pero tiene Ajá. menos de 4 años, por ejemplo. Tiene menos de 4 años. Que si en ese caso, Eh, o ¿Por qué es, le vas a digamos, acelerar? la Ahí indicación no es es utilizar necesario acelerar. las pediátricas, las de dosis pediátrica. Sí, sí, ahí no sería necesario acelerarle el esquema. O sea, ¿sí me explico? Si el niño tiene menos de 4 años, lo que tiene que hacer es esperar a la edad que le corresponda a su dosis de refuerzo. No se deben acelerar las dosis de refuerzos. Ok. Tenemos aquí una pregunta sobre la vacuna de rotavirus. Bueno, es una pregunta como relacionada a si existe intercambiabilidad entre las vacunas de rotavirus. Bueno, no hay data como tal, pero sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, por eso les traje los lineamientos internacionales, te recomiendan que en el caso de que no tengas otra opción, las puedes colocar, pero no hay una data sobre intercambiabilidad. Aquí nos preguntan acerca de vacunas de adultos.
¿Cómo lograr la adhesión de las vacunas en los adultos? Mencionan que muy pocos adultos, por ejemplo, tienen un esquema adecuado de DTPA, lo que tú mencionabas de los refuerzos, por ejemplo. Sí, No así la es. hacen desde Y Argentina, gracias que también para la está. persona, y gracias para la persona que hizo esa pregunta. Muchas gracias, porque cuando yo decía que nosotros somos embajadores, estamos hablando con educación. Yo creo que el pediatra tiene una gran oportunidad cuando ve a un niño, porque un niño no va solo a una consulta, un niño va acompañado de algún familiar, llámese la mamá, la abuela, y ahí empezamos a hacer educación. O sea, yo tengo la obligación de preguntarle a ese familiar cómo está su esquema de vacunación. Si todos hiciéramos eso, nosotros seríamos multiplicadores de la educación. ¿Y por qué es importante? El adulto tiene que conocer que hay vacunas que no dan inmunidad de por vida. Hay enfermedades que una vez que usted la padece puede que den inmunidad de por vida, pero las vacunas no todas te dan inmunidad de por vida. Y también yo debo educar a ese adulto y decirle que en la medida que esa persona va creciendo su sistema inmunológico, todo se va a caer, todo se cae, se te cae aquí la cara, bueno, así como se cae por fuera, el sistema inmunológico también se cae. Entonces, esas personas al ir cayendo su sistema inmunológico son presa fácil de tener infecciones virales. Entonces, esas personas deben recibir su vacuna de influenza, su vacuna contra neumococo, su vacuna contra DTP. Y si a eso le agrego que tengo una enfermedad, ¿sí? Como la hipertensión, la diabetes, y que tengo insuficiencia renal, o que me dio una leucemia, o que tengo VIH, todo eso incrementa el riesgo de que yo tenga más riesgo para tener infecciones, entonces tengo que tener un esquema de inmunizaciones completo. Entonces, ¿por qué? Porque se cree que las vacunas solamente de los niños. Y hoy en día, con lo que estamos viviendo, yo creo que es este tipo de actividades son una puerta, una ventana para que toda la población aprenda que la vacunación no solamente de los niños, que la vacunación es de todas las edades. Y ojalá nosotros mismos empecemos con el ejemplo y tengamos todos los esquemas de vacunación completos como personales de salud, que ese es otro tema, ¿verdad? Muchas gracias. Nos preguntan también por la vacunación de difteria, tosferina y tétanos en mayores de 60 años. Si eso se puede si se pueden aplicar vacunas por encima de los 60 años y si, por ejemplo, si fuera DTP o si fuera, por ejemplo, solo DT, difteria, tétanos, ¿hasta qué edad se podrían aplicar en el adulto mayor estas dos vacunas? Sí, de hecho, bueno, puedo hablar de los casos de DTPA. De hecho, las vacunas de los estudios han demostrado y cada día están más demostrando su efectividad, inclusive en personas mayores. Entonces, no hay como un límite para administrar esto. Y de hecho, las personas que tienen, por ejemplo, asma, las personas que tienen EPOC, que generalmente estamos hablando de personas de 60, 70 años, se benefician con una vacuna como una vacuna de DTP. Y en este caso, pues lo ideal sería acelulares, por lo que mencioné anteriormente, la reactogenicidad. Muy probablemente donde uno lee que hay un límite de edad, son las vacunas de influenza, ¿no? En las vacunas de influenza, uno ve en la literatura que algunas dicen que no se deben de colocar en personas mayores de 80 años, pero eso depende de la casa productora, pero es donde más puede haber un límite de la edad, pero no así para otras vacunas. Sí, no, aquí tenemos la recomendación de influenza en todo el grupo de mayores, de adultos mayores. Exacto. ¿Qué nos preguntan? ¿Cómo es la secuencia de vacunas en adultos de neumococo 13 y 23? Bueno, aquí es un tema bien interesante, ¿no? Si es que se va a usar un esquema secuencial, debería ser primero la vacuna de 13 y posteriormente la vacuna 23. Sin embargo, las recomendaciones de ACIP últimas son de que ya con la evidencia que existe de la inmunidad de rebaño que ofrecen,
la vacunación de los niños, pues es a criterio del médico administrar las dos vacunas contra neumococo. Sigue siendo la vacuna 23 valente la vacuna que debe recibir pues el adulto mayor. Eso depende del criterio médico. Son las últimas recomendaciones de ACIP que cambiaron recientemente en relación a la vacunación de adultos contra neumococo. Nos preguntan acerca del esquema, cuando hacemos esquema primario, pero ya con DTPA, o sea, cuando ya ha pasado después de los 5 años. Preguntan que si se aplica DTPA y para completar el esquema primario con TD, ¿cómo se hace el esquema? Que si la DTPA puede ser la primera dosis y luego completar con TD, o cómo se puede hacer ese esquema. Estamos hablando de niños mayores de 7 años, porque si usted tiene un niño de 5 años, usted puede aplicar su DTPW, o sea, la que tenga en el país. Si usted tiene una DTPW en el país, adulto nos están preguntando. Bueno, por eso, para adultos, si usted tiene, si el paciente nunca recibió o recibió hace 10, si nunca recibió, deben ser 2 dosis. Un adulto que nunca recibió una vacuna contra DTP, pues tiene que recibir 2 dosis. Ahora, si es una vacuna contra DTPA, ¿sí? Puede recibir una dosis ahora y puede recibir posteriormente en 8 semanas o el mínimo es 4 semanas. Si usted tiene DT, que tuvo DT anteriormente, entonces usted cumple el intervalo de los 10 años para la siguiente dosis, que puede ser la dosis de DTPA, ¿sí? En teoría, cada 10 años. Y esa es la siguiente pregunta, si a los 10 años es necesario usar DTPA o es suficiente con usar DT. Recuerden que la P es para pertusis, entonces tú le expandes la protección fuera de difteria y fuera de tétano. Como mencioné anteriormente, pertusis ocasiona tosferina, que es una infección respiratoria que complica al adulto. Entonces, y generalmente algo bien importante, porque muchas veces los adultos tienen tosferina y no se hace el diagnóstico, porque puede ser leve en el adulto, pero el adulto lo porta en la nasofaringe y es transmisor para los niños pequeños, que son los más susceptibles a esta infección, o para las personas ancianas o las personas que tienen asma o las personas que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, que sus pulmones están muy debilitados. Entonces, estas personas que no se vacunan son el portador y contagian a las otras personas. Y por eso, no solamente por eso, por eso, porque hay portadores que no saben que tienen la bacteria y que son transmisores a personas vulnerables como los niños o los adultos mayores, pero también porque se pierde la inmunidad con la vacuna. Entonces todo eso constituye una fuente para que haya brotes de tosferina. Y por eso vemos que a pesar de que haya vacuna en el niño, hay todavía brotes de tosferina cada 3 o 4 años en los diferentes países. Y una de las estrategias para disminuir esos brotes, aparte de vacunar a la embarazada, es vacunar al adolescente, vacunar al adulto y a las personas mayores. Pero es el componente de pertussis, por eso que es DTP. Y la A es la A celular, porque a diferencia de la entera, te produce menos reactogenicidad. Entonces, si tú recibiste una vacuna de DT, ¿sí? Hoy, tú recibes en 10 años una vacuna, puedes recibir una vacuna si quieres hacer el esquema y quieres ponerte una de DTPA tan pronto como 4 semanas después de haber tenido una DT, ¿sí? O a las 8 semanas, porque el periodo mínimo es 4 semanas. Después que tienes esa DTPA, entonces cuentas tus 10 años. Pero es importante porque son vacunas diferentes. DT es una cosa y DTP es otra cosa. Agrega la protección para la tosferina. Ahora de otra vacuna. Sí, un poco relacionada con la situación de la pandemia. Si se trata de un paciente que tuvo COVID hace 2 meses,
Nos preguntan si se pueden aplicar vacunas como por ejemplo la influenza, varicela, herpes, las diferentes vacunas. ¿Se pueden aplicar después de 2 meses de...? Sí, bueno, lo que te dice claro, después de 2 meses, por supuesto. Pero inclusive, porque a ver, no hay estudios que demuestren que tú teniendo una enfermedad en periodo convalescente, tu respuesta autoinmune no esté adecuada. Eso ocurre con cualquiera de las vacunas, ¿sí? Como no hay data para COVID, la Organización Panamericana de la Salud lo que te dice es, espera 14 días cuando ya pasa la convalescencia y en ese momento en adelante puedes administrar las vacunas. Entonces, el que me hizo la pregunta en relación al COVID de los 2 meses, pues sí, ¿no? Incluso desde el punto de vista inmunológico. Sabemos que los anticuerpos se empiezan a producir por cualquier enfermedad a los 14 días, ¿sí? Y con cualquier vacuna también, pero se prefiere que sea después de ese periodo de convalescencia. O sea que no debería haber ningún problema. Nos preguntan acerca de la dosis de refuerzo de las vacunas de meningococo, que usualmente son a los 12 meses. ¿Qué pasa si se aplican a los 11 meses? Las semanas, diríamos que se apliquen a los 11 meses en vez de los 12 meses. Bueno, tendría que ver el intervalo que son de 4 semanas mínimo. ¿Sí? Tendría que cumplirla, porque los estudios son para los 12 meses. Definitivamente hay vacunas que se aplican a los 2 meses, desde los 2 meses en meningococo. Pero definitivamente la pregunta está dirigida a cuál es el intervalo mínimo. Serían niños que tuvieron su esquema primario en la infancia antes de los 12 meses y tendrían la dosis que usualmente se recomienda a los 12 meses. La pregunta es, ¿qué pasaría esa dosis de refuerzo si ocurriera a los 11 meses, o sea, antes de los 12 meses, exacto? Sí, bueno, en teoría no debería ser. Vuelvo e insisto, las dosis de refuerzo deben colocarse en el momento que corresponde o más allá, no antes. La respuesta sería que no debería colocarse antes. No hay una necesidad de colocarlas antes, la dosis de refuerzo. Tal vez ese es el mensaje que hay que mandar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, muchas gracias. Estoy aquí viendo las otras preguntas, tenemos muchísimas preguntas. Los niños, voy a tratar de unir estas en dos. Niños que lleguen entre los 18, llegan a vacunación entre los 18 y entre los 12 y los 18 meses. Pero al revisar el carnet o al revisar el registro de vacunación, se nota que o tienen solo las dosis del nacimiento o tienen solamente los esquemas a los 2 y a los 4 meses. La pregunta es, ¿qué hacer con estos niños a los 12, entre 12 y 18 meses, que tienen sus esquemas primarios incompletos? Si tienen los esquemas primarios incompletos, entonces hay que empezar por cada producto y establecerle un esquema, y uno considera el día 1 en el momento que el niño tiene 12 meses, pero solamente recibió 2 dosis de polio, 2 dosis de DTP, recibió 1 dosis de neumococo, recibió, ¿qué será? Hepatitis B, bueno, estamos hablando de polio, hepatitis B, hemófilos influenza, depende si está la pentavalente, que normalmente es la que está en los países, o la hexavalente, dependiendo del país. Entonces, ese día que usted ve al niño, usted sigue el esquema. O sea que ese día 1, donde usted ve al niño, le va a tocar la tercera dosis, ¿sí? Que sería la dosis de lo que le tocaría a los 6 meses, porque si nada más recibió las dosis del recién nacido, las dosis de los 2 meses y de los 4 meses, el día que usted ve, usted le actualiza al de los 6 meses, aunque el niño tenga más del año, ¿sí? Entonces, a los 6 meses que debe recibir difteria, toferina, tétano, hemófilos, influenza y hepatitis, que es la pentavalente, y una dosis de polio, y ya a los 6 meses debe recibir la dosis de influenza. Entonces, usted a ese niño le coloca la dosis de influenza. Despónganse ustedes que el niño tiene 12 meses. Recuerden que no se reinicia, entonces seguimos.
Seguimos, el niño tiene 12 meses, entonces yo le voy a colocar un mes después, a las 4 semanas, la segunda dosis de influenza, ¿sí? Que es la que se coloca, porque ese niño ya tendría una dosis de influenza y son 2 dosis de influenza, entonces se la coloca a las 4 semanas. Después de eso, toca, las siguientes dosis son a los que serían los 12 meses, es decir, que usted cuenta 5 meses a partir de los 7 meses, ¿verdad? Porque ese niño ya va a tener más del año. Entonces, ¿qué le tocaría? Le toca sarampión, rubela, papera, varicela, neumococo y la dosis de hepatitis A. ¿Sí? Se va comprendiendo. Usted sigue el esquema de vacunación de las dosis que le hace falta. Usted no reinicia. O sea que si el niño nada más recibió 2 dosis de X vacuna, recuerden, y el niño tiene más de un año de edad, para DTP necesita 3 dosis. Entonces usted sigue con la tercera dosis y así va estableciendo su esquema. Eso es lo que se llama puesta al día. Si usted quiere acortar el esquema lo acorta a partir del momento en que llegó el niño. Entonces, si yo sé que yo la siguiente dosis de DTP, por ejemplo, no voy a esperar a las 8 semanas, entonces se la corta a las 4 semanas. ¿Sí? Y ahí es donde usted dice, yo se lo puedo cortar a las 4 semanas o el periodo de gracia, que son 4 días. Y ahí usted juega con ese esquema. Por eso es que es importante, y el mensaje de la charla de hoy, es darles el conocimiento teórico, pero esto se tiene que hacer con el carnet de vacunación de tu esquema normal y con la guía de la OMS, y usted establecer entonces los calendarios para usted saber por cada antígeno cuál es el periodo mínimo y cuál es el periodo máximo y la edad del niño. Y generalmente los esquemas de vacunación se habla, y así se vio en la Organización Mundial de la Salud, menor de 12 o mayor, o sea, menor de un año o mayor de un año. Y así lo tiene también Colombia. El esquema de Colombia dice qué hacer cuando el niño llega entre los 12, mayor ¿cómo se llama? Entre 2 y 23 meses. Exactamente. Y los 2 y los 5 años. En los niños. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan por los pacientes trasplantados. ¿Se les debe iniciar el esquema como si fuera un menor de un año? Bueno, ahí eso es, mire, hablar de trasplante, eso es otra hora. Porque aquí uno tiene que tomar en consideración cuándo se va a hacer el trasplante. En qué momento, igual que los niños que reciben quimio y reciben radioterapia, ¿sí? ¿Qué tipo de trasplante es? Si es un trasplante de médula ósea, es un trasplante donde hay ablación completa, entonces prácticamente se prepara el niño para que después que se haga el trasplante, entonces empieza a tener su esquema de vacunación. Y obviamente eso va a depender de la edad del niño, ¿sí? Porque hay vacunas que, si el niño tiene 8 años, hay vacunas que tú le vas a poner dependiendo de la edad y de los productos que tenga el niño. Por ejemplo, si el niño tiene 8 años, vacunas de rotavirus como tal, no, porque ese niño ya a esa edad no es susceptible a rotavirus, digamos como esta, ¿no? Pero otras vacunas, como la vacuna de DTP, como la vacuna de sarampión, como la vacuna de rubiola, como la vacuna de varicela, todo tiene que tener en el momento que el niño tenga su sistema inmune adecuado, porque son vacunas de virus vivos atenuados. Eso es importante. En los pacientes que están inmunosuprimidos, las vacunas de virus vivos atenuados no se colocan, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, hablar de un niño trasplantado es todo un esquema de vacunación y hay que adecuarlo de acuerdo a la edad del niño y al tipo de trasplante, que no son todos los trasplantes se manejan de la misma forma. Muchas gracias. Nos preguntan por el esquema, por las edades máximas de aplicación de esquemas de hepatitis B, porque es muy común ver que las personas inician los esquemas, pero muchas veces extienden la fecha y no regresan por las otras dosis. Entonces, ¿cómo manejar o cuáles son como esos intervalos máximos, si es que los hay, para completar esos esquemas de hepatitis B que a veces se alargan y es algo que se ve frecuentemente?
Sí, generalmente cuando hablamos de la segunda y la tercera dosis, estamos hablando de más de 6 meses, ¿no? Hay intervalos que son 0, 1, 6 meses. El tercer intervalo, sobre todo para la tercera dosis, puede ir de 6 meses a un año. Lo importante de hepatitis B es que no se necesita refuerzos como antes se pensaba, ¿sí? Una vez que uno termina y aplica la tercera dosis, que puede ir a los 6 meses, ya no es necesario volver a revacunar a ese paciente. Entonces, los intervalos, pues, como tal, vuelvo, insisto, tú puedes tener un esquema acelerado que va de 0 o 1 a 6 meses, y una tercera, si el paciente no llegó, puede ir hasta el año y todavía es factible, pero después de eso ya no es necesario revacunar. No sé si por ahí va la... Y también va a depender de la información para prescribir del producto que ustedes tengan a mano. Sí, y también es como, sí, como cuánto tiempo esperar, no sé, si una persona tiene ya le pusieron una dosis y luego viene al año a completar el esquema. Bueno, Creo es que el es mismo principio, no se reinicia, se sigue la siguiente dosis y de ahí se toma en consideración el intervalo entre ese día se considera, el día que usted ve, usted tiene que aprovechar para poner el día al día a los niños o a los adultos. Entonces, si esa persona recibió una dosis hace un año, usted sigue, esa es su segunda dosis. Y a partir de ese momento, entonces usted establece el intervalo que hay entre la segunda y la tercera dosis, que si son 6 meses, entonces usted le hace el intervalo de 6 meses. Si esa persona se le olvidó a los 6 meses venir, bueno, y vino a los 3 meses, digo, a los 9, 10 meses, póngale la tercera dosis. Pero eso, perdón, intervalos máximos no hay, ¿sí? O sea, no hay algo que te diga, bueno, no la vacunes más porque si ya no vino, ya mejor es que no, usted termina de colocar los intervalos de la vacuna. Yo sé que suena como quien dice que bueno, pero ya a lo mejor, sí es verdad, no hay un estudio de efectividad que te diga a ti esos periodos tan largos. Y uno sí le tiene que decir al familiar, digo, te estamos vacunando en una situación que esos son excepciones, porque es poco probable que uno tenga un paciente que se pierda por tantos años para un esquema de vacunación. Si se pierde, es porque realmente no le interesa y usted no puede garantizar la efectividad de las vacunas. Creo que sería la primera respuesta. Y esto de los intervalos mínimos y máximos están diseñados para estas situaciones de crisis sanitaria o cuando se te pierde a alguien. Pero cuando llegan adultos que no recuerdan qué vacunas recibieron, pues todas las enfermeras, los programas ampliados ya saben cuáles son en un adulto lo mínimo que debe de tener, ¿sí? ¿Cuáles son? Y generalmente son sarampión, papera, rubiola, DTP, eso es lo primero que se actualiza, y dependiendo de la edad, si tienen un mucoco, si está en el esquema, etcétera. Pero eso se conoce muy bien y bueno, y hepatitis, ¿no? Y en hepatitis es importante también de qué trabaja la persona, porque hay personas que tienen más factores de riesgo para hepatitis dependiendo del trabajo, ¿no? Estamos hablando ya de situaciones de salud ocupacional, ¿no? Que el riesgo, hay personas, no nada más los trabajadores de salud somos los que tenemos más riesgo para enfermar, o sea, los militares, todos aquellos que trabajan en situaciones donde hay eh, hacinamiento, los orfanatos, donde están los ancianos, toda esta gente tiene factores de riesgo, ¿sí? Las escuelas, ¿verdad? Las maestras, los profesores que están en contacto con niños, pues hay un mayor riesgo de circulación y es por eso importante que los niños estén vacunados. Pero las personas que están en los salones de belleza, que trabajan en los salones de belleza, todas esas personas tienen que tener, por eso se les pide carnet de vacunación, carnet en el Ministerio de Salud para poder hacer esas funciones, porque tienen que estar vacunados, porque tienen constante contacto con las personas. Entonces, todo eso ayuda a que el adulto sepa y aprenda que tiene que estar vacunado para prevenir enfermedades que son prevenibles por vacunación, digamos. Nos preguntan también si, por ejemplo, alguien ya tiene, en la infancia ya le pusieron un esquema completo. Por ejemplo, aquí nos ponen el ejemplo de hepatitis A. ¿Es necesario que si ya tiene el esquema completo, se debe vacunar de adulto, en la edad adulta? No.
No, por eso decía que después, que para las hepatitis, sobre todo si ya se recibió la dosis primaria o la dosis que le corresponde, ya no es necesario revacunar. Esto es como la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Sí? Antes se decía que era cada 10 años, ya se sabe que con una dosis ya no es necesario revacunar. ¿Y por qué no es necesario? Porque los estudios de las personas que recibieron vacuna a largo plazo han demostrado que siguen teniendo anticuerpos. Así es para muchas vacunas que antes, por ejemplo la de las hepatitis, se pensaba que había que vacunar cada 10 años. Ahora, son situaciones especiales. Si hay pacientes que tienen diálisis, por ejemplo, a veces esos pacientes hay que utilizar ciertas vacunas en las cuales uno necesita que tengan un mayor refuerzo, o sea, y ahí entonces se le toman títulos séricos del antígeno de superficie, de la hepatitis para ver cómo está y si es necesario se revacuna. Pero son situaciones muy excepcionales, no las personas que estamos inmunocompetentes, es decir, que no tenemos una enfermedad que baja las defensas. Cada individuo, el esquema de vacunación se debe evaluar de acuerdo a la persona, la edad, el individuo, las características, dónde vive, los contactos, de qué trabaja, ¿sí? Así deben ser evaluadas. Nos preguntan, creo que tú ya habías explicado algo de esto, pero en ese caso de ese niño que tuvo las vacunas de los 2 y los 4 meses, que llega al año de edad, nos preguntan si en el mismo momento se pueden poner las vacunas de los 6 meses y las del año. Creo que eso ya Sí, tú... claro, pero ahí vuelvo, insisto, el ejemplo. Pongo el ejemplo, si ese niño llegó en ese momento y tuvo 2 dosis, pongamos el ejemplo que tuvo sus dosis a los 2 meses, a los 4 meses, y no llega hasta los 9 meses. La Llega a los pregunta es, ¿usted le va a poner, ah, llega a los llega a nueve los 12. meses o llega a los, perdón? Sí, Luz Helena. Que llega a los 12. La pregunta es si ese niño llega después a los 12 meses. Ajá, entonces si llega a los 12 meses, usted va a colocarle las vacunas que le correspondían de los 6 meses, ¿sí? Es decir, la tercera de la pentavalente, le va a colocar la tercera de polio, le va a colocar la primera de la influenza, ¿sí? Y le puede colocar sarampión, rubiola papera, claro, porque por la edad le puede colocar, ¿sí? Ahí lo importante, porque simultáneamente, entonces usted le va a colocar varicela, mire cuántas vacunas le va a colocar neumococo y le puede colocar hepatitis. O sea, sí le puede colocar todos esos componentes simultáneamente. Pero ahí el producto, lo que va a pasar es que, por ejemplo, muy probablemente tenga que colocarle en varios sitios. Entonces, si usted considera que ese niño se le va a perder, lo puede hacer. Si no, usted puede programarlo en 2 periodos de tiempo. Y creo que esa es la pregunta, porque ahí se te unieron las vacunas de los 6 meses y se te unieron las vacunas de los 12 meses. Entonces, en vez de colocarle a ese niño, a ver, digamos, la penta, polio e influenza, le toca sarampión, rubiola papera, varicela, neumococo y hepatitis. Le puedes colocar 7 vacunas, claro que sí las puedes colocar. Y recuerden que entonces esas vacunas, si se van a colocar en una extremidad o en varias extremidades, ya un niño de 12 años, pues de 12 meses, perdón, del año de edad, entonces lo colocas en diferentes extremidades, pero claro que sí las puedes colocar simultáneamente. Y después a las 4 semanas tienes que citar al niño para la siguiente dosis de, bueno, ya tiene de influenza, porque nada más recibió una sola dosis. Muchas gracias. Nos preguntan, en el caso, por ejemplo, de hepatitis A, cuando se ponen, cuando se hace el esquema de 2 dosis, que el intervalo mínimo son 6 meses, ¿qué pasa si, por ejemplo, ese niño llega para la segunda dosis a los 8 años? Si se puede terminar ese esquema o reiniciarlo. Creo que ya lo has dicho varias veces, En teoría, se debe colocar la segunda dosis como si fuera en el momento que llegó el niño.
Eso es lo que te establece. No hay un periodo que te dice si después de esto no lo coloques, eso no se menciona ese periodo. Se debe colocar como si fuera su segunda dosis. Muy bien, ya estamos cerca de terminar, nos quedan todavía 10 minutos, voy a aprovechar para hacerte un par de preguntas más. ¿Cuál es la edad máxima para aplicar vacuna triple viral en los adultos? Esa es la misma que me dijeron de polio, de triple viral, sarampión, papera y Triple rubiola. viral. Uh-huh. Sí, Triple sí, viral. triple viral. La verdad es que no conozco edad máxima, no conozco edad máxima de triple viral. De O hecho, sea, cuando hay situación de brote, la podemos usar en adultos mayores, por ejemplo. y bueno, lo que pasa es que los nacidos de, ¿qué? 1956, 57. si no mal recuerdo. Ajá, exactamente. Por encima de esa edad, que no recibieron vacuna pero ya está en este momento, en teoría, pero no conozco la edad máxima de sarampión, rubiola y papera. No conozco si hay una edad máxima. Se vale decir, no sé. Ajá. No sé si tú sabes, Luz Sí, Helena. no, usualmente aquí la tenemos indicada si es, sobre todo si es necesario, ¿no? Si, por ejemplo, hay una situación de brote o algo en donde, porque es probable que tal vez el adulto ya tenga, pues ya haya tenido contacto con la enfermedad o haya estado vacunado en el pasado, pero si tiene una indicación médica para vacunar o si es un brote, pues aquí la podemos, usualmente se puede utilizar en esas edades, no tenemos tampoco ningún límite que esté como especificado en la información del producto o que no se pueda utilizar por encima de determinada edad. Es igual la misma información Yo que tampoco tenemos. conozco, yo no conozco que haya en la literatura, pero lo volveré Sí. a revisar. A veces No hablo pasa nada porque a más veces de la nos vacuna consultan nuestra, no estoy hablando de nuestra vacuna, estoy hablando de cualquiera vacuna de cualquiera, sí, de, exacto. exacto, de MMR. Exactamente. Bueno, bueno, y tal vez esta última pregunta, ¿qué hacer? ¿Se pueden recomendar las vacunas, sobre todo las vacunas de virus vivo, en las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia? O si necesitamos una orden médica para vacunar a una mujer que se encuentra en periodo de lactancia. Bueno, la mayoría, son muy pocas las vacunas que están contraindicadas en el periodo de lactancia. Sin embargo, no hay estudios, esto es importante, la mayoría de las vacunas no existe un estudio que te diga que el título de la concentración de una vacuna en el periodo de lactancia. De hecho, por ejemplo, y hay muchos países que utilizan, si la mujer no fue vacunada previamente, con DTP, por ejemplo, lo hacen en el puerperio inmediato, ¿no? Una vez que sale, le colocan la vacuna de DTP, la vacuna de TPA, por ejemplo. Y esto no se ha visto que hay una contraindicación por la lactancia materna o O en sea que periodo de lactancia. podríamos decir que con las inactivadas no tendríamos, digamos, ninguna No contraindicación. tendríamos problemas, sin embargo, no tenemos estudios, ojo, no tenemos estudios como tal, y por eso es que cuando ustedes leen una información para prescribir, se dice no hay datos en la lactancia, ¿sí? Sobre todo estudios donde tú puedas decir, bueno, la efectividad de esta vacuna cuando la mujer esté lactando, ¿no? Realmente es poco los estudios que hay en relación a esto. Sí, aquí con relación a lo que estábamos hablando anteriormente de la vacuna triple viral, eh, Sí. un asistente nos menciona lo del tema de la cepa Urave. Lo que pasa es que ya en este momento, pues casi ninguna vacuna, porque nos dicen que depende, MMR depende de la cepa porque no se puede Urave, solo se puede la cepa Jerry Lee. Sí, pero Por el bueno, tema de ya la prácticamente creo que todas restricción de las las vacunas, edades de la cepa, de que tenía la sí, cepa Urave, en los que solamente se aplican exacto. los niños y no se debe aplicar a los adultos, pero en este momento Aplicar realmente en los adultos. las vacunas que utilizamos contienen cepa Gerrilin, entonces realmente ahí, Así es. por Ahí eso no hay las una usamos. contraindicación como tal, por eso era que te decía que no hay una edad, porque lo que se utiliza hoy en día es la Jerry Lynn y esto no tiene una edad Ujú. Sí, máxima que yo sepa, que no tienen una edad. que No sí sé. existía esa restricción con la cepa Urave, eso sí es
es correcto que existía Eso era esa para los restricción niños. para es para los adultos con la cepa urable. Gracias por el comentario. Bueno, creo que esta fue la última pregunta. Estuvimos casi la mitad del webinar respondiendo preguntas, pero creo que eso es lo más interesante, que las personas puedan, los asistentes puedan justamente aclarar, aclarar las dudas. Ahí también nos están aclarando de la misma, perdón, antes de terminar, que existen las vacunas que están en el plan y claro, obviamente las vacunas, y es bueno aclararlo, las vacunas que actualmente se encuentran en PAI, triple viral, solamente sarampión, rubiola, papera, solamente están indicadas en los niños. Las vacunas PAI, las que están dentro del programa, solo se usan en niños y de hecho cuando se usan vacunas en adultos para control de brotes se usa sarampión rubiola, que es la otra vacuna que está disponible. Exacto. Solamente para aclarar ese punto. Y las otras vacunas que no están en el PAI, pero que están disponibles digamos, en los centros de vacunación, pero por fuera del programa, esas sí se pueden utilizar en la población adulta. Solo quería aclarar eso porque aquí nos están escribiendo. Gracias por la aclaración. Claro, claro. Sí, Y es de hecho, importante. por eso es que muchos de los ejemplos, sí, muchos de los ejemplos que yo ponía era con base al esquema nacional de Colombia, que es del programa ampliado, donde prácticamente sarampión, rubiola y papera 12 meses y a los 5 años. Al año y Pero a los 5 años. gracias por la aclaración en relación a los adultos, totalmente de acuerdo. Sí, nos estábamos refiriendo era justamente a las que están por fuera del esquema. Sabemos que las PAI, la vacuna triple viral PAI es solo para uso en los niños. En los niños, así es. Así es. Bueno, entonces ya con esto ya no veo más preguntas aquí en el chat. Doctora María Mercedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartirnos todo su conocimiento. Esperamos que todos hayan disfrutado este webinar, que la información les haya sido útil y les deseamos muy buena noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye.